Lo que traigo a la mesa, digamos, como para compartir, es el tema de las capacidades docentes y las capacidades en la escuela secundaria. En el año 2018, creo si mal no recuerdo, aparece una resolución, eh, me- para memorizar fechas soy medio malo, sí, la resolución 337 del 18. eh, Aparece una resolución en el Consejo Federal por lo cual la formación docente tiene que empezar a trabajar en capacidades. ¿Sí? Bien, ok. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que se venía trabajando o con lo que se viene planteando desde la resolución 24 del 07 del Consejo Federal, que básicamente ha estado sostenida en contenidos, son las últimas carreras que tenemos en ese marco, son las que están funcionando actualmente en la formación docente? Pero a partir de ese tiempo, del 18, bueno, se empezó a introducir el tema de las capacidades. Capacidades que por ahí son genéricas en el sentido de que las tienen que enseñar todos, pero a veces eso también redunda en que no las enseñe nadie o no las trabaje nadie. Y bueno, ¿qué tiene que ver las capacidades con el proceso de formación? Entonces, empezando a indagar, bueno, cuál sería el sentido de la palabra capacidades o del enfoque de capacidades. Y bueno, encontré dos autores que me llamaron la atención como para empezar a pensar esta idea de capacidades. La primera es de Amartya Sen, donde las capacidades son las libertades sustanciales, es decir, que si yo soy capaz de algo, tengo una libertad que quizás otro no la tenga, de una persona que para llevar el tipo de vida que tiene, razones para valorar. No se trata solo de lo que la persona hace, sino de las oportunidades reales que tiene para elegir. Mientras uno tenga más capacidad en algo, ¿sí? Más oportunidades va a tener. Si, por ejemplo, yo supiera hablar muy bien el inglés, es posible que pudiera tener otras oportunidades laborales u otras opciones de movilidad o lo que fuera, pero porque no soy tan experto en eso, no soy tan capaz en una determinada cuestión, las oportunidades que se me presentan o que son reales para mí son otras, ¿sí? Entonces, puede ir por ese lado. Por otro lado, Marta Nussbaum habla de otra lista de capacidades, más que nada vinculadas a lo humano, centrales para una vida digna, como la vida, la salud corporal, la integridad corporal y otros elementos que nos hacen pensar desde otro lugar. Teniendo estas ideas dando vuelta, y me quedo con esta cuestión de las libertades sustanciales, empiezo a ver y a comparar, bueno, ¿y qué pasa con la formación docente y qué pasa con el diseño curricular de la escuela secundaria en la provincia de Jujuy, que están sostenidos a su vez en resoluciones del Consejo Federal? Y resulta que la resolución 330 del Consejo Federal es la que trata el MOA, de nivel secundario, y habla de 6 capacidades fundamentales que las paso a enunciar simplemente. Resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad. Se supone que además de enseñar los contenidos en la escuela secundaria, independientemente de la disciplina que sea, así sea que estén haciendo artes, lenguajes artísticos o educación física, o cualquiera de las disciplinas, se tiene que trabajar en estas 6 capacidades fundamentales. Ok, ¿y cuáles son las capacidades que nosotros debiéramos o se deben trabajar en el nivel superior para formar a los futuros docentes? Las capacidades son dominar los saberes a enseñar, según una resolución del mismo año y posterior a la primera, actuar de acuerdo a las características y diversos modos de aprender de los estudiantes, dirigir la enseñanza y gestionar la clase, intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar, intervenir en el escenario institucional y comunitario, y finalmente comprometerse con el propio proceso formativo. Si uno se pone a comparar, bueno, en principio son 6 y 6, bueno, uno puede decir es medio parecido, no hay mucho que discutir, pero en realidad, fíjense que unas apuntan más que nada a la formación docente, a la tarea docente, perdón, y a lo que tiene que hacer el docente dentro del aula y cómo tiene que trabajar los contenidos y cómo tiene que manejarse en relación a las características particulares de los estudiantes, gestionar la clase en función de eso y por ese lado va. Ok, suponiendo que todo eso lo estaríamos trabajando de la manera más amplia y más desarrollada en el nivel superior, ¿dónde quedan aprender o en qué lugar se incorpora el aprender a trabajar
cómo desarrollar las capacidades que los estudiantes de secundaria necesitan adquirir, que son otras totalmente distintas. Resolver problemas, tener un pensamiento crítico, aprender a aprender, el trabajo con otros, la comunicación, el compromiso y la responsabilidad. Me parece que más allá de una enunciación por ahí que se hace teórica en los diseños o a veces en los documentos curriculares se transcriben partes de otras normativas, creo que hace falta repensar la formación docente como para permitir experiencias en donde los futuros docentes, independientemente de si son de biología, de matemática, de lengua, de nivel inicial o de nivel primario, tengan la oportunidad de poner en juego, en ejercicio, estas capacidades que después ellos tienen que poder enseñar en los niveles obligatorios, ¿sí? Si no queda como, en teoría, en los diseños curriculares de los niveles obligatorios, en este caso de secundaria, pero después ¿qué se hace? ¿Qué se hace con eso? Está muy buena el escrito, el documento, pero si los docentes no han tenido la capacidad y la práctica, digamos, en la formación de cómo trabajar estas capacidades a futuro en las aulas de secundaria, no va a llegar a un buen puerto, porque simplemente va a quedar en la teoría o en las buenas intenciones en las buenas intenciones de un diseño. Entonces creo que se hace necesario trabajar ahora que se vienen las reformas de los diseños de superior y bueno, hablaba la compañera Laura Gutiérrez acerca de qué pasa con la deserción de los estudiantes. Bueno, todo eso tiene que ver con la acreditación de carreras. Creo que se hace necesario volver a pensar y a mirar qué es lo que formamos en función de lo que hace falta en los niveles obligatorios, en este caso secundaria. Yo estoy haciendo una investigación comparando el diseño curricular del profesorado de biología en la formación docente con el diseño de secundaria, tanto ciclo básico como la orientación en ciencias naturales. Y creo que se hace necesario volver la mirada al nivel obligatorio para el cual estamos formando. Estas capacidades de la formación docente, que en realidad son 6 generales, a su vez se dividen en muchas otras que terminan siendo como 30 específicas, muchas capacidades que vuelvo a decir, es como que todo el mundo las tiene que enseñar, pero hay que ver efectivamente quién la enseña, porque a veces el todo es lo mismo que nada, porque total, si yo no lo hago, lo va a hacer otro, y todo puede quedar ahí. Pero al mismo tiempo, vuelvo a decir, el recuadro de la derecha es muy distante y muy diferente de lo que tenemos a la izquierda. Y estas son las capacidades que todos los docentes del nivel secundario tienen que trabajar. Así que, pero además de esa diferencia, qué es lo que se nos exige en lo cotidiano? En lo cotidiano, dentro del trabajo en las instituciones educativas, y lo sabemos todos, y mucho más después de la pandemia, además hay que tener competencias digitales, más allá de las capacidades que acabamos de ver. Tenemos que tener competencias socioemocionales, como para poder trabajar en escuelas y en establecimientos eh, bastante complicados por distintas situaciones sociales, particulares de los sujetos y demás. Tenemos que tener competencias ciudadanas y participar activamente y de manera democrática, y competencias para la sostenibilidad, es decir, para el largo plazo, pensando, digamos, en un todo como sistema. Entonces, es como que hay muchas palabras en juego, muchas cosas o muchos elementos que se tendrían que incluir en la formación docente y pensar en una formación que sea mucho más integral y que abarque distintas dimensiones, ¿sí? Porque si vamos por las capacidades, de vuelvo para atrás un poquito, ¿sí? El trabajo con otros que tenemos que enseñarle a los estudiantes de secundaria y a poder dialogar y tener buenas relaciones a nivel emocional, a nivel de colaboración, a nivel de trabajo de grupo, primero las tenemos que vivir nosotros en la formación docente. Si queremos aprender a comunicarnos correctamente, queremos enseñar a que se comuniquen correctamente, lo mismo debe pasar en la formación docente. Y eso no es lo mismo que simplemente transmitir contenidos desde este lado. Entonces, vuelvo a insistir, para mi manera de ver, en este momento tenemos que volver a pensar la formación docente desde una mirada más integral, no solamente dedicándonos a ver los contenidos, ¿sí? Porque, o los núcleos de aprendizaje prioritarios de los niveles obligatorios, en este caso de secundaria, y compararlos con los diseños de superior,
sino analizar qué más y cuál es el tipo de ciudadano que queremos formar en la escuela secundaria para pensar a partir de ahí todo lo que es el diseño. Así que bueno, era cortito lo que quería traer en medio de el trajín de la jornada, pero si se puede empezar a pensar y si se puede aportar en este sentido, creo que es muy necesario. Sí me ha sorprendido siempre que cuando hay cambios en los diseños de secundaria, y bueno, tenemos el que se aprobó en el 2018, pero hubo distintas etapas o instancias donde se convocó a los docentes de superior a participar y a colaborar en esas distintas instancias, pero cuando después ocurre la inversa, es decir, cuando hay que modificar los diseños de superior, no solemos llamar en general a los docentes de secundaria para que vengan y nos aporten y nos digan, nosotros necesitamos esto, allá en la escuela pasa esto otro, como docentes tenemos que estar formados en tal cosa. Y ahí creo que por ahí también viene la discrepancia o la disonancia entre un diseño y otro. Así que bueno, era traer esa reflexión como para poder pensar y si en algún momento hay alguna posibilidad de que todos participen o puedan hacer algún aporte para la redefinición de los diseños de superior, yo calculo que sería muy productivo y muy positivo para todos. Así que Muchas bueno, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, profe Andrés. Yo venía con una idea de elaborar una devolución, pero ya lo dijiste todo. Tengo un pequeño aporte nada más Sí. para pensar cómo este desarrollo de capacidades, ¿no? Del docente inicial y de escuela secundaria es fundamental, bueno, para garantizar una educación de calidad, inclusiva y contextualizada, porque eso es muy importante, ¿sí? Pero ya lo habías mencionado vos que implica no solo la adquisición de saberes disciplinarios y pedagógicos, sino también eh, la formación en habilidades reflexivas, habilidades éticas, habilidades socioemocionales que nos permitan, ¿no? A nosotros acompañar trayectorias estudiantiles de manera crítica y comprometida. Por ahí, ¿no? Y Y, responder a los desafíos contemporáneos del sistema educativo. Por ahí vos ya lo empezaste a problematizar y cómo hacemos, y qué hacemos con eso. Bueno, ahí está, ¿no? Queda todavía la pregunta abierta para poder repensar esto, en qué hacemos, cómo lo articulamos. Bueno, bienvenida sea el interrogante y bienvenido sea que quede abierto porque nos permite seguir construyendo, ¿no? y el tema de lo que vos decís de tocar, digamos, hacia el interior, tiene que ver con los procesos reflexivos. Vos fíjate que los diseños de superior tienen distintos formatos, las unidades curriculares, materia, seminario, taller, trabajo de campo, módulo, etcétera. Pero se busca formar docentes reflexivos y solo tenemos dos unidades curriculares en 30 materias, en 30 unidades curriculares que permiten la reflexión. Y esas dos materias son las que tienen formato de seminario, que son sociología y ética. Y, y lo curioso es que la definición esta de seminario parte justamente del reconocerse a uno, porque apunta primero a que en esas unidades curriculares se trabajen problemas de la formación docente, pero a partir de las concepciones que los estudiantes han construido a lo largo de su trayectoria, ¿sí? Y lo dice clarito, para luego, en un segundo momento, acercarnos al tema, al marco teórico, digamos, y a la investigación. ¿Y cuál es el problema? Que a lo largo de todo el sistema educativo nos vienen formateando y aún en el mismo en el nivel superior es como que vamos siendo formateados para simplemente recitar de memoria lo que nos han enseñado, no importa si es pedagógico, si es disciplinar o lo que fuera, pero hacemos eso, recitar de Andrés, memoria, repetir lo que otros han dicho. Pero la reflexión parte por reconocerse a uno mismo. Esta definición que está en la 24 y que creo que se mantiene en la 476, justamente parte de las construcciones de uno y para reconocer las construcciones propias, las conceptualizaciones que hemos armado, primero tenemos que reconocernos como personas y tenemos que recuperar nuestra voz. Y a mí por ahí con los alumnos me cuesta un poco esto porque cuando trato de hacer justamente procesos reflexivos y como que desconfían y no saben qué hacer porque ya vienen formateados a tengo que repetir y decir lo que dice un texto, cuando en realidad la reflexión empieza por uno y procesar todo lo que uno tiene adentro y lo que ha ido construyendo
y recién sí al incorporar algo de bibliografía o marco teórico que puedo o no tomar, porque puedo hasta disentir, porque las construcciones son propias. Así Much- que sí, creo que hay que repensar un montón de cuestiones por ese lado. Muchas Bueno, gracias, profe Andrés. a ustedes.